Queremos que digas ajá. Y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es... Ajá. Hola, ¿cómo están? Yo soy Valeria Benavides. Y yo soy Paulina Feltrín. Y estamos en un nuevo episodio de Ajá. Estamos súper contentas y emocionadas porque hoy tenemos como invitada a la doctora María Laura Nasi. Les voy a platicar un poquito quién es ella y vamos a platicar increíble hoy de cómo el cáncer puede ser visto como un camino de sanación. Y les cuento quién es la doctora. La doctora Laura Nasi es médica oncóloga. Ella estudió en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en medicina interna y oncología clínica en el Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Trabajó como coordinadora de ensayos clínicos para el International Breast Cancer Study Group en Suiza y fue directora del Departamento de Investigaciones del Laboratorio Suizo de Biofarm. A partir de aquí da un vuelco en su carrera y amplía su visión a una medicina más humanizada y se especializa en medicina mente-cuerpo en el Instituto Mente-Cuerpo de Harvard. Fundó la Asociación de Oncología Integrativa dedicada a la difusión de una visión integrativa para pacientes oncológicos, para sus familias y para todo el equipo de salud. Actualmente practica la oncología integrativa basándose en técnicas mente-cuerpo y escribió el libro El cáncer como camino de sanación, claves para restablecer el equilibrio perdido. Conozco a Laura desde hace un par de años, hemos platicado mucho sobre la importancia de esta nueva visión en la medicina y la verdad es que para mí siempre es un placer platicar con ella y pues nada, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola Valeria, ¿cómo están? La verdad que es un placer para mí participar de este proyecto de ustedes que me parece muy creativo y muy propicio para estos tiempos, ¿no? De juntar diferentes miradas y siempre es un placer escucharte del otro lado. Muchas gracias. Y pues vamos a empezar. Es un tema súper duro, es un tema difícil a veces de abordar, pero bueno, creo que este espacio justo se trata de ponerle esa mirada más humana a todo lo que nos pasa. Y quiero empezar por algo muy básico en palabras, pero muy profundo en la realidad. Y hablando de cáncer como una enfermedad, la escuchamos muchísimo. Muchos de nosotros conocemos y tenemos a gente cercana que lo está pasando, que lo pasó, algunos que no lo lograron vencer, ¿no? Algunos de nosotros hemos estado ahí y sabemos que cada año se diagnostican más de 14 millones de casos nuevos a nivel mundial, que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres desarrollará algún tipo de cáncer en su vida. La verdad es que este dato es impactante, parece un número enorme y el simple hecho de mencionar la palabra nos asusta. Con base en tu camino como oncóloga y todo tu aprendizaje, y insisto, sé que es una pregunta profunda, pero nos gustaría muchísimo escucharte. ¿Por qué nos enfermamos de cáncer? Bueno, estas estadísticas que mencionaste, que son ciertas, son realmente impactantes. Son estadísticas del mundo occidental, digamos, sobre todo de Estados Unidos o Norteamérica, digamos, Europa, Australia y Sudamérica, que se está asemejando, digamos, en la forma de vivir a Norteamérica y a los países más industrializados. Y hoy realmente lo que pensamos es que el cáncer es multifactorial. O sea, hay varios factores que se conjugan en un momento determinado en la vida de una persona y que hacen que esa persona se enferme. No es solamente un factor. Conocemos muchos agentes cancerígenos, quiere decir agentes que son químicos o radiaciones que pueden transformar una célula normal en una célula mutada, ¿no? En una célula alterada. Y cuando esa célula recibe muchas alteraciones, por ejemplo, porque estamos en contacto con químicos que vienen a través de la comida, como ciertos pesticidas o ciertos químicos que se le agregan a todo lo que es la comida envasada, empaquetada, ¿no? La ultraprocesada,
o las radiaciones solares que llegan más a nosotros por los agujeros de ozono. Estos son algunos ejemplos de estos agentes cancerígenos que pueden transformar una célula normal en una célula mutada y eventualmente una célula cancerosa. Ahora, el tema es que si nuestro sistema inmune está funcionando bien y si nuestro sistema de reparación, digamos, celular está funcionando bien, va a detectar esas células y las va a reparar o las va a eliminar. Y entonces nos va a permitir seguir estando sanos. Por más que, vos imagínate, por ejemplo, una persona que fuma, ¿no? Está continuamente en contacto con agentes cancerígenos, sus pulmones sobre todo, pero todo su cuerpo, ¿no? Y sin embargo, no todos los que fuman desarrollan un cáncer. O sea que nuestro sistema de reparación y nuestro sistema inmune puede reparar muchas de esas células. Pero hoy lo que pensamos es que el cáncer aparece por este estilo de vida que tenemos sobre todo en Occidente, que estamos mucho más expuestos a agentes cancerígenos, y esto viene mucho a través de la industrialización, de la industria alimenticia, ¿no? Digo, de todos estos productos que vienen pasados por industrias y que los llenan de químicos que después nos afectan, ¿no? Pero todo lo que es, no solo lo que viene a través de la comida, sino un montón de productos de limpieza, un montón de productos de cosméticos, de perfumería, digo, hay muchos compuestos químicos con los que estamos en contacto que antes no estábamos en contacto, hace 100 años no existía toda esta industria, y al mismo tiempo estamos viviendo una vida de mucha demanda, de mucho estrés, que hace que nuestro sistema inmune se ponga en modo en guardia y haga solamente lo urgente, ¿no? Pero no lo necesario. Entonces, ese combo de estar expuestos a más agentes que pueden transformar las células normales en células cancerosas y al mismo tiempo en tener al sistema inmune en un modo hago solo lo urgente y voy a reparar las células cuando esté tranquilo, hace que ese combo hace que aparece una célula cancerosa, empieza a crecer, a multiplicarse, el sistema inmune está solo reparando lo urgente y no la para, no la frena a esa célula, no la repara, no la elimina, y ese cáncer sigue creciendo. Entonces, es el estilo de vida el que nos está llevando a tener más cáncer, sobre todo en Occidente. Y ya la Organización Mundial de la Salud dijo que si viviéramos mejor, con menos expuestos a agentes químicos, comiendo mejor, pero además viviendo más saludablemente, manteniendo nuestro sistema inmune más fuerte, al dormir mejor, hacer ejercicio, conectarnos con los que da sentido a nuestra vida, mantenernos más felices, si viviéramos mejor podríamos prevenir la mitad de los cánceres, el 50% de los nuevos cánceres, cosa que es enorme y cosa que muestra que mucho está en nuestras manos, ¿no? De cómo estamos viviendo y cómo podemos mantenernos en más salud o hacernos más vulnerables y enfermarnos. Pero más allá del cáncer, ¿no? Que está siendo definido, bueno, la definición estricta del crecimiento descontrolado de células dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Que genera un tumor. Tu libro dice algo que me llama mucho la atención, ¿no? Dice, las claves para restablecer el equilibrio perdido, y mencionas al cáncer como un despertador, ¿no? Como ese wake-up call o ese aha moment que te hace tomar conciencia. ¿Cómo podrías tú, con toda la experiencia que tienes y con esto que me parece increíble de ser alguien con una formación médica muy estricta y de muchísimo estudio, que al mismo tiempo está integrando la parte del espíritu, ¿no? Porque hemos hablado de todos estos factores químicos o agentes externos. ¿Cómo es que el cáncer puede ser una pérdida de equilibrio en la vida y nos puede hacer crear conciencia y despertar? Gracias, Paulina. Sí, mira, el título de mi libro surgió de la observación de muchas personas para quienes justamente un diagnóstico de cáncer fue ese wake-up call, fue ese despertador que dijo, así hay algo que no está funcionando en mi vida, necesito parar, ver cómo estoy viviendo, ver quién soy y ver qué tipo de vida necesito, ¿no? Y que necesito yo, no que me cuenten de afuera qué es lo que tengo que hacer, sino realmente conectarme conmigo mismo, reconocer quién soy y qué estilo de vida necesito, ¿no? De hecho, mi libro salió en Estados Unidos con ese nombre, porque para mí siempre el nombre fue Cancer as a Wake-up Call, ¿no? Que para reconocer y honrar a todas esas personas
para las cuales un diagnóstico de cáncer fue realmente un llamado de atención, un sacudón que la vida les dio y que los hizo tomar conciencia de cómo estaban viviendo, tomar conciencia, ¿no? Yo digo, esa búsqueda del tesoro, ir a conectarme con quien realmente soy yo, ¿no? Y hacer una vida de acuerdo a quién soy y de acuerdo a mis necesidades y de acuerdo a mis deseos, mis pasiones. Digo, cada uno somos una semillita que vinimos a florecer y a dar nuestra propia flor, nuestro propio perfume. Y por más que tengamos hermanos que hayan nacido en la misma familia o que hayamos nacido el mismo día y en la misma ciudad y que hayamos nacido, digamos, con la misma, con la misma impronta de un momento energético, digo, así como muchas semillitas pueden crecer, pueden surgir de un mismo árbol, después esas semillas van a dar arbolitos diferentes según en qué terreno caigan, ¿no? Y nosotros somos iguales, nosotros somos únicos, pero únicos en el sentido de que cada uno de nosotros somos seres totalmente singulares. No va a haber ni hubo nadie como tú, como yo, como Valeria, como nadie. Y como ninguno de los que nos están escuchando, ni va a haber, ni hubo, ni habrá. Entonces, ¿qué mejor podemos hacer que ser realmente nosotros? Y poder, yo siempre digo, florecer y dar esa flor y ese perfume que vinimos a dar en esta tierra, en este planeta, ¿no? Digo, de nada sirve tratar de ser una rosa sin así para ser un clavel o una margarita, ¿no? Entonces, estamos educados mucho para como que si todos tuviésemos que crecer de la misma manera y dar el mismo tipo de flor. Y no, es identificarnos con quiénes somos realmente nosotros y qué es lo que venimos a dar o qué es lo que tenemos para ofrecer, ¿no? Y ahí entra lo espiritual, digamos. Tiene que ver con los valores, con lo que le da sentido a mi vida, con lo que realmente la vida como cada uno la siente y la puede expresar. Somos vehículos de vida. La vida ya estaba antes que nosotros y seguirá estando cuando nosotros partamos de esta tierra. Pero cada uno de nosotros viene a manifestar esa vida de una forma única y singular. Y entonces en ese sentido se torna como una cuestión más espiritual, ¿no? Un golpe en nuestra vida, y que en este caso, bueno, yo hablo de cáncer, pero reconozco que muchas de las enfermedades, pero también accidentes o situaciones así difíciles de la vida que han servido como un wake-up call, un despertador para hacernos parar y retomar un camino que tiene que ver más con quién somos, ¿no? Con quién somos cada uno de nosotros. Y es muy interesante porque yo creo que yo en mi libro, en el epílogo, propongo que digo, ojalá que esta epidemia de cáncer nos haga frenar y parar y tomar conciencia como humanidad, todos juntos, en vez de estar en esa máquina de producir como estamos acá en Occidente, ¿no? Como si fuésemos todos pequeños eslabones en una cadena de producción. Entonces, bueno, ahí te mezclé muchas cosas, pero creo que el título del libro refleja algo que está sucediendo. Hay gente que a través de un diagnóstico de cáncer o de una situación fuerte en la vida está realmente parándose a pensar, a tomar conciencia, a contactar con sí mismos y a retomar una vida mucho más saludable y más feliz, ¿no? Más vital, más de plenitud. Y sí, hace total sentido lo que dices, Laura. Hablaste mucho de este autodescubrimiento de quiénes somos, ¿no? Y qué nos hace únicos, qué nos hace especiales como individuos. Y bueno, ahora platicaremos un poco más de la medicina integrativa, pero bueno, sabemos que la practicas, pero ese no era tu camino inicial, ¿no? Cuando empezaste tu entrenamiento y tu práctica oncológica, no era tu camino. Tienes una carrera impecable en uno de los centros de cáncer más importantes de Estados Unidos, participaste en una campaña de investigación justo en la búsqueda de una molécula que podría curar la enfermedad en Europa, pero de pronto decidiste parar y cambiar de camino y un poco hacer este proceso de stop del que estabas hablando hace un momento, ¿no? ¿Qué pasó en la vida de Laura que la llevó a cambiar este camino para tratar a sus pacientes?
Claro, Valeria, se ve que en mi discurso te has dado cuenta que yo hablo con una pasión y con un convencimiento que solamente lo puede tener alguien que vivió, digamos, algo similar. Eso es lo que me sucedió, digo, y cuando una cosa es aprender a través de la incorporación de información, ¿no? Leo tal cosa o estudio tal cosa, pero cuando lo vivís como experiencia, es diferente, ¿no? Y a mí lo que me llevó a lo que fue mi wake up call, mi parate y fíjate cómo estás viviendo y quién sos, fue el tema de la maternidad. Yo profesionalmente me ponía una meta y ahí llegaba, ¿no? Y realmente como médica argentina no fue fácil llegar a donde llegué en Estados Unidos y después luego en Suiza, en investigación, pero realmente, bueno, tengo una capacidad y me entrego, ¿no? al trabajo que me llevaba ahí a donde yo quería llegar. Pero cuando me quise quedar embarazada, no me podía quedar embarazada. Digo, ¿cómo es esto? ¿No? Yo digo, todo lo que quiero afuera, ¿no? En el mundo externo, lo consigo, lo conquisto, digamos. Y cuando se trata de mi propio cuerpo, no puedo quedarme embarazada. Y ahí el mundo se me vino abajo, ¿no? Porque todas mis creencias, digo, y todas digamos, la forma en que estaba viviendo claramente no me estaba trayendo todas las respuestas. Me estaba dejando un gran hueco en lo que significaba mi mundo interno y mi propio cuerpo. Y lo peor es que, bueno, hice todos los estudios, seguí con, digamos, todo lo que te plantea la medicina convencional y yo no tenía ninguna causa orgánica que se pudiera detectar. O sea, claramente era un tema más funcional, más ligado al estrés, más ligado a quién sabe, ¿no? Y en ese momento dije, bueno, acá tiene que haber otra forma de vivir, incorporando toda esta parte menos lineal, menos clara, que tiene más que ver con nuestras emociones, con nuestra forma de pensar, con nuestras creencias, y ver cómo eso está modulando a mi cuerpo todo el tiempo, ¿no? Y ahí empecé a hacer yoga y empecé a hacer terapia y bueno, y empecé a descubrirme, ¿no? Y a sacar, digamos, el foco de ese mundo externo en el que tanto le había puesto el foco, ¿no? En mi carrera, en mi profesión, y empezar a mirar hacia adentro, a ese mundo interno, que es tan vasto también y tan difícil de conocer si no tenemos un entrenamiento. Y bueno, fue ahí donde empecé otro camino. Siempre me ayudé de la medicina convencional, con tratamientos de fertilidad. Eventualmente me quedé embarazada, pero perdí un embarazo de 4 meses, fue un episodio muy doloroso. Y bueno, pero yo igual estaba con una conciencia, en ese momento yo pensé, bueno, pierdo uno, pero ya sé que me pude quedar embarazada, voy a quedarme de nuevo, como si fuese una máquina, ¿no? Y bueno, la vida hizo que nunca más me quedé embarazada y que fui descubriendo, digamos, descubriéndome y descubriendo muchas áreas de mi vida, desde preguntarme a ver cuál era la real motivación por la cual yo quería ese embarazo, ¿no? Y darme cuenta que muchas de las decisiones o incluso los deseos que yo pensaba que eran propios tenían que ver mucho con un condicionamiento, ¿no? Me habían criado como pensando que, bueno, tenés la suerte de poder estudiar y después vas a trabajar y vas a formar una familia y vas a tener hijos, como si estuviese todo planeado y fuese tan fácil de manifestarlo. Y me di cuenta que incluso el deseo de ser madre tenía mucho que ver con cumplir ese mandato que me habían inculcado y que realmente dentro de mí había una parte de un ser que muy buscador, que necesita mucha libertad, que necesita así un medio creativo, ¿no? Como una vida que va, como un río que va buscando el cauce, me viene esa imagen, ¿no? Como que va dando la vueltita a una piedra y después pasando por sobre la otra y va buscando su cauce y va buscando su camino y que yo no encajaba con una vida así como la que me habían contado, ¿no? Porque esa vida no era lo que me hacía feliz. Hay algo de esto de la búsqueda, de ir más allá, que es muy fuerte en mí, ¿no? Y de tratar de integrar visiones diferentes. Entonces, por ahí no tenía que ver con tener un hijo biológico propio. Y bueno, eso fue
una de las tantas enseñanzas que fui encontrando en el camino, ¿no? Y lo que me di cuenta es que, bueno, eventualmente yo pude igual ejercer mi maternidad porque me casé con el que fue mi marido, era un hombre viudo, tenía 2 chicas chiquititas, así que las crié como por 10 años, o sea que pude ejercer mi parte maternal en ese sentido. Y bueno, fue todo un camino así, como digo en mi libro, como un camino de búsqueda del tesoro, ir encontrándome con tesoritos dentro mío y que la vida me iba ofreciendo, y bastaba solo con estar atenta y estar observando, ¿no?, lo que la vida me iba trayendo. Así que, y eso me llevó a una vida completamente diferente. Salí de esa máquina de producir como era en ese momento, que era el estilo de vida que tenía, y fui a una vida de mucho más. Me tomé un año sabático, fui al encuentro de mí misma, ¿no? Hice varios viajes iniciáticos en ese momento, pues me fui caminando a Compostela, hacer esa peregrinación ahí en el norte de España, después me fui a la India, estuve todo un año y medio como con un camino de mucha búsqueda, ¿no?, que lo tenía muy postergado, y eso me llevó a que decidí volver a mi país, decidí volver a Argentina y a traer toda una mirada mucho más holística, en el sentido mucho más integrando todas las partes del ser, no solo el cuerpo, sino nuestra dimensión mental, espiritual, emocional, vincular, y poder traer todo eso a la medicina, ¿no? Entonces todo ese camino hizo que hiciera un cambio, nuevamente un cambio importante en mi vida, de volver a la Argentina, encarar mi profesión desde un lugar mucho más integrado, y yo vivir también una vida mucho más integrada. Así que para mí, digamos, el obstáculo que encontré en el tema de la fertilidad fue el inicio de un camino de sanación, ¿no?, porque me siento mucho más integrada hoy que como estaba viviendo en ese momento, ¿no? Laura, nos acabas de compartir un momento súper íntimo, ¿no?, de tu desarrollo, y rescato muchas cosas, ¿no?, pero quisiera profundizar en un par y que nos ayudaras a entender. Pareciera que todo está relacionado, ¿no? Me parece que tu libro no es solo para las personas que tienen cáncer, que tuvieron cáncer o que conocen a alguien que tiene cáncer, ¿no? Es como un llamado que podemos utilizar todos en la vida y empezar a mirar nuestros estilos de vida. Y hablando sobre este proceso que tuviste, Laura, me pongo a pensar en cómo influye nuestra forma de pensar, cómo influye el vivir en la superficie o tratar de indagar un poco más. ¿Es esto la medicina integrativa? Mira, la medicina integrativa yo creo que es un intento humano de volver a una medicina mucho más integrada, como fue en otras épocas, ¿no? Ya los griegos hablaban que para curarse todo tenía que ver, no solo si te daban algunas hierbas o no, pero sino el ambiente donde vivías, si es el contacto con la naturaleza, las relaciones vinculares que mantenías en tu vida cotidiana. Ellos ya hablaban de todos estos factores. No era solo corpo sano en mens sana, que bueno, que igual viene de aquella cultura, ¿no? Que obviamente para un cuerpo sano es necesario una mente sana, pero además es importante todo, digamos, las dimensiones vinculares, cómo nos relacionamos con la vida, no solo con otros, con nosotros mismos para empezar, y luego con otros y con la vida. Cómo lidiamos con nuestras emociones, nuestra dimensión emocional, ¿no? Si dejamos que nuestras emociones nos tomen y nos lleven como caballos desbocados a cualquier lado, o sabemos que reconocemos a las emociones como algo que despierta en nosotros para llamarnos la atención y darnos esa energía vital que necesitamos para ir hacia algún lado, para tomar una acción, para poner un límite, para lo que sea, ¿no? Pero como mensajeros, digamos. Nuestra dimensión espiritual, esto de vivir fieles a lo que es importante realmente para cada uno de nosotros, lo que le da sentido al seguir viviendo. Entonces, yo creo que la medicina integrativa es un intento en volver a mirar al ser humano como un todo y entender que la enfermedad
tiene que ver más con la manifestación de un desequilibrio, como el cuerpo llamándonos la atención, ¿no? Como nuestra parte, lo que no podemos poner en palabras, el cuerpo lo pone a través del dolor o de la incomodidad o de un tumor o de una inflamación para que prestemos atención y podamos entender qué es lo que el cuerpo está tratando de decirnos e incluir esa información en nuestra conciencia. Hoy por hoy, la medicina integrativa y la oncología integrativa, que es a lo que me dedico, que es básicamente la medicina integrativa aplicada, digamos, al área de la oncología, de los pacientes y las personas que están transitando un cáncer o que han transitado un cáncer. En realidad, bajo ese nombre, medicina integrativa o oncología integrativa, encontramos como muchas combinaciones posibles. Y estamos todavía, es algo que está en evolución, es una manera de ver la medicina que está en evolución. Nos hemos ido hacia un polo muy, muy cientificista, donde lo que más importante era, digamos, las moléculas propias de cada célula y perdiendo de vista al ser humano como un todo, y estamos volviendo de nuevo a una visión más holística, integrando todas las dimensiones. No es que no es importante, digamos, la biología molecular y todo lo que nos enseña de la inteligencia de cada célula, pero necesitamos poner eso en el contexto de un cuerpo humano y de un ser que es mucho más que un cuerpo. Estamos en un momento que estamos volviendo a entender que está todo conectado. Entonces, en esa búsqueda, la medicina también está buscando como integrar una visión de más complejidad. Y en esos intentos hay varias formas de ir integrando la medicina, y entonces vas a ver que a veces se llama medicina integrativa porque, bueno, en vez de usar compuestos farmacéuticos se usan más compuestos naturales, como si tenés un malestar estomacal vas a usar jengibre en vez de usar un medicamento farmacéutico, o si tenés un dolor de cabeza vas a recurrir más al masaje, a la acupuntura, y a veces se queda esa parte, la integración se queda como en ese plano más básico, ¿no? Que muchas veces es como intercambiar en vez de algo que viene producto de la industria por algo más natural. Pero mi visión de la oncología integrativa tiene mucho más que ver con integrar todas las dimensiones del ser, incluyendo la emocional, la vincular, la espiritual, y entender también que no somos seres separados, que también somos, cada uno de nosotros pertenece a una tribu especial, venimos de un árbol genealógico que obviamente tiene que ver con nosotros, ¿no? Si podemos, si podemos heredar la nariz puntiaguda de una bisabuela, ¿cómo no vamos a poder heredar otros patrones y que tienen que ver con formas de pensar y creencias de la familia y de patrones emocionales y cosas que quedaron anudadas y que siguen siendo parte de esa familia? Y también entendernos como un ser social, que también la sociedad donde vivimos también tiene que ver con nosotros y va a afectar eventualmente a nuestras células. Porque si hoy por hoy estamos viviendo una sociedad que toma esta pandemia, por ejemplo, lo digo porque es un ejemplo muy claro, como algo que nos viene a atacar y nos infunde muchísimo miedo, y bueno, dentro nuestro vamos a estar desencadenando lo que es y activando la respuesta del estrés, y vamos a estar todos con el cortisol más alto, y eso va a hacer que aumente nuestra glucemia y nos dé más hambre, y bueno, y todos los efectos que tiene el cortisol en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, como algo social, también nos está afectando el interior de nuestras células, ¿no? Entonces, necesitamos entender al ser humano con una visión de mucho más complejidad. Y para mí la medicina integrativa debe apuntar a eso, a ese nivel de complejidad, no solamente a usar un compuesto natural en vez de un producto farmacéutico, sino realmente a integrar todas las dimensiones de los seres multidimensionales que somos. Y creo que estamos en eso, pero todavía hay camino por recorrer. Laura, nos has hablado mucho de lo diferentes que somos cada uno, de la historia que cada uno tiene, crea, ¿no? Y pusiste esta analogía justo de cómo de un mismo árbol salen semillas y depende de dónde se siembren, y el terreno en donde crezcan pues va a ser un árbol único y diferente, ¿no? A pesar de venir del mismo lugar y demás. Y no puedo evitar pensar que aunque seamos todos tan distintos,
hay cosas que tenemos en común los que hemos pasado por una enfermedad como esta. Y me encantaría que nos compartieras qué es lo que tú has visto que hacen tus pacientes, que sí o sí hacen para curarse de cáncer. Bueno, antes de ir al foco de tu pregunta, me gustaría solamente aclarar que hoy por hoy sabemos que cáncer engloba más de 100 enfermedades diferentes. Entonces, incluso dentro de lo que es el cáncer de mama, por ejemplo, sabemos que hay 10 enfermedades diferentes, ¿no? Y esto es importante para saber porque a veces uno tiene el ejemplo de alguien, ¿no? que quizás sufrió mucho o que tuvo digamos, un curso de la enfermedad muy acelerado, pero hoy sabemos que cada uno se tiene que enfocar, digamos, en su propia experiencia, ¿no? Porque pueden ser enfermedades muy, muy diferentes. Lo que quiero decir es que a veces el cáncer aparece como un pequeño tumor en una zona donde uno lo puede extraer quirúrgicamente y quizás, bueno, con cirugía, radioterapia y algo más, ya es muy factible de ser erradicado, digamos, del cuerpo y esa persona curada. Y no es lo mismo si el cáncer se diagnostica en una etapa más avanzada, donde ya se ha ido, digamos, del lugar de origen y ha hecho metástasis o ha echado raíces en otros órganos. Entonces, a ver, yo creo que la medicina convencional tiene un rol muy importante, en algunos casos más que en otros, claramente, pero siempre la medicina convencional puede aportar mucho. Pero también estamos empezando a entender que si uno no erradica, digamos, ese cáncer de raíz, por más que uno cure a esa persona de un cáncer de mama, por ejemplo, si esa persona sigue viviendo de la misma manera y es posible manifieste alguna otra enfermedad, ya sea un cáncer nuevamente u otra enfermedad, ¿no? A mí me gusta hablar como si fuese una huerta y encontramos un yuyo. Si quitamos ese yuyo, pero seguimos haciendo lo mismo en la huerta, y es posible que sigan creciendo otros yuyos. Si no, empezamos a entender, bueno, porque por ahí tengo que mezclar diferentes tipos de vegetales, ¿no? que planto, tengo que remover la tierra, tengo que airearla más, darle más sol. Bueno, digo, si no hago cambios, es posible que sigan creciendo otros yuyos. Entonces, de cualquier forma, desde la oncología integrativa nosotros pensamos que el cáncer es una enfermedad sistémica. O sea, por más que se manifieste en un colon o en una mama, o sea, que se manifieste de forma localizada, necesitamos pensar qué le está pasando a la persona toda, ¿sí? Y que el cambio tiene que venir de esa persona toda. Esto se ve sobre todo de manifiesto en personas que han tenido cánceres avanzados y que se han curado, ¿no? Hoy la medicina tiende a decir que si el cáncer ya se fue del lugar de origen, es muy difícil curarlo y hablamos más de una enfermedad crónica y cómo controlarlo. Pero lo que hoy sabemos es que hay muchos testimonios válidos y serios de personas que han tenido cánceres avanzados y que la medicina les ha dicho, la medicina convencional les ha dicho no hay mucho más para hacer, y sin embargo esas personas o se han curado o por lo menos han vivido con ese cáncer 20 años más. Un ejemplo que siempre me acuerdo es en uno de estos casos documentados, y esto fue por una recopilación que hizo un instituto IONS en California, de lo que eran las regresiones espontáneas, como las llamaban antes, de un caso de un señor griego viviendo en Estados Unidos, una vida de mucho dedicada al trabajo, digamos, y fue diagnosticado de cáncer de pulmón. Y en aquel entonces realmente no había mucho para ofrecer desde la medicina convencional para un cáncer de pulmón, y le dijeron, mire, usted tiene unas semanas a pocos meses de vida, y él decidió ir a morir a su tierra natal, a Grecia. Y parece que se fue a Grecia, se mudó, se fue a su pueblito chiquitito, empezó a hacer la vida de su pueblo de Grecia y vivió 20 años más. Entonces esto nos lleva a pensar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que curó a esa persona? No sé si se curó porque no sé si habrá hecho tomografías para ver si seguía estando el tumor o no, pero claramente sobrevivió y superó las estadísticas ampliamente.
Y hoy por hoy hay una científica americana que se llama Kelly Turner, que ella primero publicó un libro que se llama Radical Remission y en español se llama Las 9 claves para la curación. Y ella lo que hace es resumir qué es lo que han hecho estas personas que han superado una enfermedad que desde la medicina les estaba considerada como fatal, próximamente fatal, y qué es lo que han hecho para superar ampliamente las estadísticas. No estoy hablando que vivieron 2 semanas más de lo que les dijo el médico, sino que realmente o se curaron o vivieron varios años más que lo que estaba, digamos, pronosticado. Y ella lo resume en 9 claves. Entonces, la primera es que las personas tomaron las riendas de la situación. O sea, dijeron, yo no me quedo con solo lo que me dice el médico, yo voy a tomar las riendas de mi salud. El médico me ayudará a combatir el tumor, pero yo necesito hacerme cargo de volver a un estado saludable. Entonces tomaron las riendas de la situación y se pusieron a buscar qué otras cosas más podían ayudarlo. Segundo, hicieron un cambio importante en la dieta. Sobre todo, estoy hablando de personas occidentales que han tenido que rever, digamos, toda la parte alimentaria que en Occidente, como dije antes, entre la industrialización alimenticia y todo, estamos llenándonos de químicos y de comida que es pobre en nutrientes. Entonces hicieron un cambio hacia una dieta más saludable, más cercana a algo más casero, hecho con productos que vienen directo de la huerta, con menos carnes, ¿no? Con gran variedad, digamos, de verduras y frutas, etcétera, etcétera. Segundo, estas personas algún suplemento habían tomado. Y de nuevo, esto viene de una estadística, de un estudio que se hizo esta mujer, sobre todo trabajó en Estados Unidos, donde hay toda una cultura de tomar suplementos. Pero igual hoy por hoy se está viendo que como los suelos han sido tan exigidos, muchas veces, por más que sea una producción orgánica, los productos no tienen la cantidad de vitaminas y minerales y todo lo que pedimos de ellos, porque los suelos están desvitalizados. Entonces muchas veces se tiene que tomar algún suplemento. No todos hicieron ni la misma dieta ni tomaron el mismo suplemento. Cada uno tiene que buscar qué es lo que necesita. Esas son 3 claves. Las 6 claves restantes tenían que ver con lo emocional, lo mental y lo espiritual. En el sentido que todos hicieron algo para bajar la ansiedad mental y poder llevar esa atención a sí mismos, poder observar, ¿no?, cuando los tomaban las emociones negativas y ver cómo poder lidiar con situaciones, ¿no?, que nos llevan a una emoción negativa o poder ponerles límites, cuáles son las situaciones que nos traen la alegría, la gratitud, la felicidad, o sea, emociones positivas, el amor, la paz, y cómo cultivar eso en nuestro día a día, ¿no? Cómo incluir más de eso en nuestro día a día. Todos hicieron algo para conectarse con la intuición, el hecho de hacer meditación o tener alguna práctica de conectarse consigo mismo los llevó a escuchar esa voz interna que nos dice por dónde es, porque no hay una cura para todos, es por dónde es mi camino, ¿no? Y entonces conectarse con la intuición, y después las otras claves tenían que ver con conectarse con lo que le da sentido a mi vida, con lo que es importante para mí, con lo que yo no me querría ir de esta tierra sin haber experimentado, gozado, dejado, trascendido, ¿no? Entonces, como dice Viktor Frankl, ¿no?, el autor psicólogo que escribió El hombre en busca del sentido, por su experiencia en los campos de concentración, y se dio cuenta que las personas que sobrevivían eran aquellas que tenían algún sentido por el que mantenerse vivas, ¿no?, o para reencontrarse con sus familias, o para estudiar algo que siempre habían querido estudiar, o ir a volver a su pueblo natal, etcétera, etcétera. Y que aquellas que no tenían ninguna conexión con algo de por qué seguir viviendo, fallecían más rápidamente, ¿no? Entonces esto de estar conectado con algo con esa zanahoria, ¿no?, digamos, creo que a uno lo mantiene con ganas de seguir vivo, ¿no? Así que creo que en ese resumen de estas 9 claves está un poquito lo que me preguntás, Valeria, ¿qué es lo que tienen en común aquellas personas que han superado ampliamente las estadísticas, ¿no? Sobre todo aquellos que han sido diagnosticados con cánceres avanzados y que han hecho cambios importantes en la vida, ¿no?, con estas 9 claves y que los ha llevado a una vida más sana y más feliz. Y más equilibrada. Sí, sí. Qué buena palabra, el equilibrio. Laura, me parece
interesantísimo lo que dices y te voy a hacer una pregunta que me resuena mucho. Cuando pasamos por procesos de enfermedad, ¿no? Y sobre todo viviendo en esta parte del mundo donde estamos muy acostumbrados a hacerle caso a la razón. Si decidimos elegir una ruta distinta, ¿no? A la medicina alópata o queremos integrar otras prácticas, muchas veces se nos tacha de hacer algo que, ok, hazlo, pero realmente, híjole, es charlatanería. Yo te recomendaría que mejor si tu doctor no está probando ese suplemento o si esta terapia te resuena, mejor no la hagas, siempre consúltalo con tu médico, ¿no? Y entendemos que esta parte de llevar un tratamiento serio, científico, es vital, ¿no? Sobre todo cuando estamos en periodos agudos. Pero, ¿cómo hacemos, ¿no? Para desmitificar todo esto que complementa al ser humano y que si llegamos a tener un diagnóstico de una enfermedad como cáncer o cualquier otra que es considerada crónica o degenerativa, requiere que prestemos atención más allá de tomarnos una pastilla o meternos un tratamiento médico de alto alcance y a lo mejor de por vida. ¿Cómo hacemos para quitar este estigma a lo que es la medicina integral? Bueno, yo creo que necesitamos este despertar colectivo, ¿no? Porque claramente nosotros fuimos criados con esa conciencia y si creemos en eso y no nos cuestionamos esto que nos han dicho que hay que recurrir sí o sí a la medicina convencional, vamos a estar criando a nuestros hijos y digamos la cadena esa sigue, ¿no? Entonces a menos que hagamos una toma de conciencia colectiva y un cambio de paradigma colectivo va a ser difícil. Quiero hacer una aclaración que creo que el tema del cáncer realmente es para tomarlo, digamos, con un poquitito más de apremio y es por eso que hacemos la distinción entre medicina integrativa y oncología integrativa. O sea, podríamos hablar de gastroenterología integrativa y cardiología integrativa y bueno, cada especialidad, pero la cuestión acá no es separar, pero sí en oncología quizás los tiempos no son los mismos que uno se puede tomar, por ejemplo, para una enfermedad reumática. Entonces, en algunas otras especialidades, digamos, o algunos otros tipos de enfermedades, uno puede ir dándose el tiempo para que la conciencia se vaya abriendo y bueno, y vaya uno tomando conciencia y haciendo cambios de hábitos. Y si en vez de lograr, digamos, el cambio de hábitos en unos pocos meses, uno lo logra en 3 o 4 años, bueno, está todo bien porque, digamos, lo único es que por ahí uno sufrió un poco más tiempo, ¿no? Por ejemplo, con una rodilla con una artrosis importante y bueno, si uno no hace los cambios de hábitos de bajar de peso, de comer saludablemente, de hacer ejercicios conscientes, ¿no? Escuchando las limitaciones del cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, quizás esa rodilla tarde un poco más en curarse, pero a la larga la persona lo puede lograr. El caso del cáncer, como es una enfermedad que tiene la capacidad de invadir y de seguir así invadiendo descontroladamente, y de nuevo estoy hablando, ya dijimos que son 100 enfermedades diferentes y algunos cánceres van muy lento y otros van más rápido, pero muchas veces no nos da ese tiempo para poder ir con el tiempo que nos gustaría ir cómodos, ¿no? Es como que nos llama a hacer los cambios un poco más rápido, ¿no? Porque si ya hubo una manifestación de cáncer en el cuerpo, ya es como que el cuerpo no nos está susurrando, nos está gritando, ¿no? Nos está diciendo, bueno, ahora ya es momento de hacer los cambios. Entonces, para mí, sobre todo en oncología, la medicina convencional tiene un papel importante porque muchas veces al controlar el cáncer o al extirpar ese cáncer, nos da el tiempo para poder hacer todo ese proceso más psicoemocional, espiritual que necesitamos para hacer un cambio de vida, de una vida de más pensar a una vida de más sentir, ¿no? Porque el cambio sería eso, sería de una vida no tan racional y tan metida en esta cadena de producción hacia una vida de más sentir, de conectar y de vivir de acuerdo a quién soy. Y bueno, y dentro de lo que es complementario, que a mí no me gusta llamarlo complementario porque parece que, bueno, solo complementa y no es tan importante, pero hoy por hoy sabemos que la meditación, la acupuntura, la reflexología, para muchos procesos, la terapia,
la buena nutrición son tan importantes como la cirugía, digamos, para esa persona, o sea, por eso no me gusta llamarlos complementarios, pero todas estas otras terapias necesitamos, digamos, ver qué es lo que cada uno necesita, ¿no? Y la persona misma hacer esa conexión con esa intuición para ver qué es lo que esa persona necesita, porque no quiere decir que todos necesiten ni la misma dieta, ni todos necesitan acupuntura, ni todos necesitan reflexología, o todos necesitan el mismo tipo de terapia, de psicoterapia. Entonces es un camino muy, muy personal. Y ahí es el tema de que, por eso la medicina tampoco está diseñada como para poder guiar a las personas en un camino tan personalizado, ¿no? Tan único. Oye, queremos hacerte pues una última pregunta. Nos has compartido mucho sobre tu camino personal, pero bueno, también sabemos que la vida está llena de muchos descubrimientos y que de pronto, como decimos aquí en México, nos cae el 20 de cosas, ¿no? Y pueden ser cosas del día a día o cosas mucho más profundas que nos conectan con esa sabiduría, con ese aprendizaje. Y nos encantaría que nos compartieras algún aha moment que tengas presente, reciente, ¿o no? Mm-hmm. Mira, como te explicaba, yo creo que tengo un espíritu así de buscadora, así que estoy siempre como digamos, en la observación, ¿no? de ese aha moment, o te digo, yo lo llamo las fichas que me van cayendo, ¿no? Las fichas, y que a veces son pequeñísimas y a veces son más grandes, ¿no? Como más importantes. Pero bueno, me viene la imagen. Me acuerdo cuando recién empezaba a hacer yoga, y en ese momento yo vivía en Suiza, y me acuerdo practicando yoga en un momento en un departamento en las montañas, y estaba nevado, era en invierno, y desde esta ventana, desde este departamento, yo tenía una vista bastante amplia de las montañas, y me acuerdo haciendo una postura de equilibrio, como puede ser el árbol, ¿no? Donde te parás en un pie y el otro pones flexionado, así apoyado sobre la otra pierna, pero parada sobre un pie, y uno busca mucho ese anclaje así con la vista, ¿no? Entonces yo enseguida directamente fui a buscar ese anclaje en lo alto, en la montaña más alta, digamos, ¿no? A mirar hacia la montaña más alta. Y me di cuenta que medio empecé a perder el equilibrio. Y después bajé un poco la mirada y la puse al nivel de mis ojos, y encontré otra montaña que estaba como al nivel de mis ojos, ¿no? Y entonces, ahí fue ese ajá, dije, ¿por qué siempre estoy como esforzándome por llegar a lo más alto, si en realidad yo estoy cómoda y feliz, ¿no? Mirando a la altura que mis ojos me permitían, ¿no? Y en ese momento me estabilicé y me quedé paradita en la postura del árbol sin moverme, pero era como un lugar más cómodo, ¿no? Y vos decís, bueno, pero Laura, ¿qué me estás contando? Un hecho tan irrelevante. Digo, no, para mí fue enorme de conectarme y sentir como yo siempre estaba como exigiéndome, ¿no? Esa autoexigencia, y siempre querer llegar a donde me dijeron que era mejor llegar, como si fuese la montaña más alta, y que no era donde mi ser estaba más cómodo, ¿no? Y más en equilibrio, y más feliz, porque no sentir toda esa presión de tener que llegar allá. Entonces, ese para mí fue uno de los primeros ajá, ¿no? Que tuve cuando inicié mi camino, digamos, de sanación, y por eso me quedó muy, muy grabado, muy grabado. Y puede parecer así insignificante, y a veces digamos, los mensajes son esos, son pequeños mensajes que nos van, ¿no? que nos van cayendo. Laura, muchas, muchas gracias. Yo quiero cerrar recordando el nombre de tu libro, que lo pueden comprar en Amazon, que para mí fue una herramienta increíble y en la que me identifiqué, aun cuando algunas de las cosas que hice fueron muy autodidacta. Leerlo después fue como magia y decir, wow, aquí está el manual. Se llama El cáncer como camino de sanación, claves para restablecer el equilibrio perdido. Y lo pueden comprar en Amazon, ¿verdad? Uh-huh. Sí, está en Amazon. Y en inglés, que se llama Cancer as a Wake Up Call. La verdad, para mí es uno de mis libros de cabecera. Y Laura, ¿dónde te podemos seguir? ¿Qué podemos leer sobre ti? ¿En dónde te encontramos en redes? Mira, en las redes estoy en Instagram y en Facebook y en Twitter. Estoy como doctora Laura Nasi.
Y también tengo un sitio web que se llama Casa de Salud, porque he abierto esta Casa de Salud que tú has podido conocer, Valeria, cuando viniste acá a Buenos Aires, y donde damos talleres dentro de ese casadesalud.com.ar, una sección que es para cursos online, así que ahí pueden también encontrar información. Tengo una nutricionista que trabaja acá que es buenísima, que da charlas sobre nutrición. Yo doy algunas charlas basadas en mi libro, esto de claves para restablecer el equilibrio perdido. He armado también alguna charla para estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, algún taller, así que bueno, ahí pueden encontrar información. Tuvimos una plática deliciosa y muy reflexiva con la doctora Laura Nasi, que nos habló de oncología integrativa, y con muchas preguntas aún por hacernos. Yo creo que no importa si tienes una condición médica o no, siempre es buen momento para cuestionarnos y para tomar conciencia. Si te gustó este episodio, por favor ayúdanos a compartirlo, darle download, like, calificarnos en la plataforma de tu preferencia, Spotify o iTunes. Y si te interesa saber más sobre los episodios, visítanos en Instagram, estamos como @aja.mx, y todos los martes tendremos nuevos episodios para ti. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo soy Valeria Benavides. Y esto es Aja.